Quería partir con una primera pregunta, Fernanda, Berni y Gustavo. Además, no sé si se fijaron, pero cada uno tiene roles distintos. Fernanda es gerente de recursos humanos, queríamos tener un poco la visión de las personas. La Bernardita es la Senior Manager de Comunicaciones y PR de Mercado Libre, que tiene que ver con la vinculación con el entorno, con las comunidades, ¿no es cierto? Y Guto es el CEO de Natura, que nos interesa mucho la mirada desde los liderazgos, ¿no? Cómo el liderazgo es importante. Pero antes de las preguntas específicas, a mí me encantaría tener unas primeras impresiones de ustedes respecto de cómo ven la información de este estudio, qué reflexiones, qué desafíos y qué comentarios iniciales les surgen a partir de mirar este resultado. Eh, bueno, Caro, primero que nada, darte las gracias por traer este tema sobre la mesa. Creo que es de suma relevancia. Y si hay algo que creo que es importante destacar es este 76% que habla del sentido de orgullo y pertenencia de los colaboradores en torno al propósito. Creo que ese número es como abrumador y de cierta forma te indica que ese es el camino y no existe otro. ¿Y por qué es tan relevante? Es justamente por lo que tú decías recientemente de este propósito personal que conecta con las personas, y ahí me siento muy identificada con mi primera entrevista de trabajo. Me acuerdo que hablamos del propósito, de esta democratización de las finanzas eh, y del comercio para impactar las vidas de millones de latinoamericanos. Hay un impacto, hay un rol social de la compañía que de una u otra manera motiva a los colaboradores y conecta con lo que uno quiere hacer. Uno quiere trabajar, ¿no es cierto? Pero quiere contribuir de una u otra manera a impactar a la sociedad. Y ese factor es vital y lo refleja ese 76%. Creo que es un número muy importante y que hay que tenerlo en cuenta para seguir esta senda. Yo vengo de una compañía que ya tiene un propósito, que nació con un propósito, pero me imagino las compañías que están en esa transición, este número te dice que ese es el camino. Muchas gracias, Bernie. Qué bonito que lo traigas también como con tu experiencia personal. Muchas gracias. Fernanda. Bueno, también dar las gracias por la invitación, Carola. Muy, muy interesante ser parte de esto y también muy, muy contento y orgulloso y con mucho sentido de responsabilidad de aparecer como una de las empresas que es reconocida por tener un propósito. ¿Ah? Y ahí, por si alguno no lo conoce, quería compartir nuestro propósito, que es que nosotros existimos para potenciar el desarrollo de las personas, las empresas y el país. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros nos tomamos con muchísima responsabilidad eh, porque nosotros queremos seguir y seguir siendo referentes en las energías hoy día del hoy y del mañana, en conveniencia, en movilidad, y siempre resguardando lo que ha sido nuestra pasión fundamental, que son nuestros clientes, que son la innovación y que son la sostenibilidad y hacer las cosas con responsabilidad. Y desde lo que tú muestras en el estudio, una de las cosas que yo conecté cuando hablaste del propósito, personales que cuando uno estudia, por ejemplo, los temas de liderazgo, que me imagino que Gustavo hoy nos va a contar también, cuando a mí me tocó formarme, uno dice, bueno, yo voy a ir a ejercer el liderazgo. ¿Ah? Y cuando uno se forma, uno se encuentra que uno dice, no, pues parte por uno. ¿Ah? Y primero, conócete, lidérate y después conecta con los otros. Y yo creo que esto es lo mismo a nivel de propósito, o sea, es entender cómo yo soy protagonista de mi vida, de mi carrera profesional y cómo quiero contribuir a solucionar algún problema en esta sociedad y si estoy pudiendo conectar con ese propósito que la organización me entrega. Lo segundo es que yo creo que toda organización, como toda persona, tiene un alma. ¿Ah? Y esa cosa que es como súper indescriptible, que uno dice, no sé cómo decirte, pero esto es un alma que tiene esta organización. Y el propósito yo siento que cumple el rol de traducir en palabras y de socializar aquello que es esencial a esa organización. Y empresas que tenemos muchos años de historia, el propósito pasa a ser algo muy fundamental para no olvidarnos, sobre todo cuando vamos incorporando muchos nuevos negocios y servicios, de qué es aquello esencial para lo cual existimos y que conecta a cada uno de nosotros. Entonces, eso lo encuentro como súper importante de decir, ¿no? Lo segundo es que, ¿cómo lo cuidamos el propósito? Porque cuando uno ve
que si bien el propósito es súper importante hoy día, tenía una leve baja respecto al año 2021. Y los contextos pueden determinarnos como empresa, nos pueden poner en un modo de sobrevivencia. ¿Ah? Y ojalá que siempre cuidemos el para qué existimos, cuando estamos súper desafiados por la innovación, por la inmediatez, por el resultado, bueno, no olvidarnos nunca el para qué existimos. Y eso requiere elegir. ¿Ah? ¿Dónde queremos jugar? ¿Dónde queremos ser relevantes? ¿Dónde queremos aportar y contribuir a la sociedad? Y eso nos demanda ser muy simples. ¿Ya? Y por último, yo creo que desde lo que dice el estudio es tratar de conectar muy bien, que no hablemos solo de propósito o solo de resultado de negocio. Ambos están conectados. ¿Ah? Y ahí hay ciertos pegamentos que es muy importante ir conectando, como con la estrategia y con los objetivos, que son los que permitan que este propósito se haga realidad. Porque si yo declaro un propósito, pero no tengo un sentido de logro respecto a cómo yo contribuyo a este propósito, puede ser que empiece a invalidar. ¿Ah? Y eso yo lo considero súper importante. Y ahí, para cerrar, solamente quería compartir algo que en el mundo vitivinícola yo aprendí con trabaje, que era muy bonito, que se decía, todos somos la botella. Entonces, ¿cómo íbamos conectando a aquella persona que está en la barra, sacando la uva, que contribuye a esa persona que está en China disfrutando una fiesta y tomándose una copa de vino? ¿Ah? Y eso yo creo que genera una conexión que es muy, muy bonita. Gracias, Fernanda. Qué buen ejemplo, qué buena frase, qué simple y cómo transmite el cómo tiene que ser. Guto, a ti, ¿qué reflexiones o desafíos te deja lo que acabamos de ver? Pero súper de acuerdo con Bernadita y Fernanda. Creo que primero así, claro, muy valioso, ¿no? O sea, muy valioso principalmente para organizaciones que están viviendo hace años esta transición de entender el propósito, de ponerlo en acción. Creo que el estudio es muy valioso, ¿no? Estaría bueno hasta ver las dos caras de la moneda, cómo están entendiendo los colaboradores en la base para ver las diferencias, ¿no? Y los gaps. Pero el mundo hoy y el contexto que pusiste nos desafía a tener el propósito muy claro, ¿no? Yo veo, si vuelvo 10 años para atrás, creo que el desafío de conocer, entender el propósito de la empresa ya pasamos. Más de 80% de las empresas tienen su propósito definido. El tema es cómo accionar, la parte más difícil, ¿no? Cómo lo ponemos en acción realmente, cómo vivimos este propósito día a día. Y yo creo que acá en el estudio muestra un reconocimiento de que estamos viendo un momento complejo con crisis climática, con avances tecnológicos que desafían a las empresas a ser más, mejor y hasta repensar sus negocios, ¿no? Y creo que el mundo del negocio entienda que ha sido el precursor de esa crisis históricamente y se ve eso cuando decimos, mira, necesitamos las organizaciones cuidando de la sociedad antes de la industria, ¿no? Me pareció muy interesante el dato, 72% de las empresas dicen que su propuesta relacionado a la sociedad y solo un 20% a la industria. Entonces, estamos hablando que realmente, y si viéramos, creo que si volvemos esos 30, 40 años hacia atrás, sería completamente distinto. Entonces, hay un reconocimiento de la industria, del mundo de los negocios, que es necesario aportar de manera positiva para la sociedad, ¿no? Creo que el entendimiento de una empresa que no es posible vivir sin ser parte de una sociedad, la empresa hace parte de una sociedad y tiene permiso de la sociedad para poder operar, y esa sociedad hace parte de un planeta y necesita de este planeta para poder sobrevivir. Entonces, al fin del día, todos estamos conectados y saber que al fin del día el centro está en las personas es clave para cualquier negocio, ¿no? O sea, no, y creo que en Natura vivimos mucho eso, personas en el centro, ¿no? Nuestros stakeholders, personas, nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros consultores tienen que estar en el centro. O sea, al fin del día la empresa está para aportar para la sociedad, y aportando para la sociedad, sí aportamos también para todo lo que necesitamos para cuidar del planeta, ¿no? Cuando estemos aportando al medio ambiente, estamos aportando para la sociedad también. Es imposible cuidar el medio ambiente sin cuidar la sociedad. Esas cosas no hay cómo separarlas. Entonces me parece muy interesante el reconocimiento de las empresas que estamos en este momento. Sí, el gran desafío ahora de cómo poner eso en acción, ¿no? Ujú. Gracias, Gustavo. Ustedes lo mencionaron, pero dentro del reconocimiento de sus pares, las tres empresas aparecen
como empresas reconocidas, como empresas que están siendo referentes en lo que es desarrollo del propósito. Si ustedes pudieran como contarle a quienes están escuchando, no sé, cuáles son las claves que ustedes reconocen en sus empresas que han hecho bien o que han trabajado bien para avanzar en esa dirección. ¿Cuáles serían los elementos que destacarían? Puede ser uno o puede ser una fórmula mágica, lo que cada uno quiera como compartir de por qué creen, ¿no es cierto?, que están siendo reconocidos en esa dirección. ¿Qué elementos destacan de lo que ustedes han hecho como empresas para avanzar en este camino del propósito? Te diría, Caro, que el propósito no es solo en la definición que pueda estar colgada y que pueda ser difundida internamente y que los colaboradores El propósito se vive, y eso se vive en el negocio mismo. Entonces, cuando tú lo vives en el negocio y cuando tú tienes conversaciones en que todos los líderes preguntan, bueno, ¿y esto va, esta decisión de negocio, va o no en contra del propósito de la compañía? Estamos haciendo, en nuestro caso, estamos incorporando más pymes al comercio electrónico, estamos incluyendo financieramente a más personas. En todas esas conversaciones, desde que yo estoy, está el tema presente en las conversaciones sobre el propósito. Si es coherente nuestras decisiones con el propósito que queremos llevar al frente. Entonces, creo que esa es como la base. Tiene que existir una coherencia. Una cosa es declararse el ser y otra es el hacer. Cuando existe esa coherencia de los líderes de la organización y de todas las personas que integran la compañía, porque al final, cuando tú ingresas, tienes que tener ese fit cultural de que estás alineado con el propósito de la compañía. Y eso define el actuar a lo largo de las carreras en las distintas áreas, el mío de comunicaciones, en las áreas comerciales, en las áreas de compliance, no sé, en las distintas áreas, todos estamos conectados con ese propósito que lo llevamos a la acción en nuestras decisiones diarias. ¿Eso implica decirle que no a algunas cosas también? Puede decirle que no a algunas cosas también. Ok. Y eso requiere también, requiere valentía, porque hay decisiones de llegar a lugares muy recónditos, que son decisiones estratégicas, están alineadas con el propósito y que quizás en términos de rentabilidad no sea lo más rentable, pero hay algo detrás que te dice, tenemos que llegar a todas partes, tenemos una misión que cumplir. Qué bueno, ya nos podrás contar más de eso, Belni. Muchas gracias. Guto, Fernanda, ¿qué pudieran destacar ustedes desde sus empresas? Si me permites, Fernanda. Sí, yo creo, así conectando con lo de Bernadette, primero creo que coherencia es clave, ¿no? Sin coherencia no hay cómo construir eso a largo plazo, porque es una construcción de largo plazo. Natura tiene un poco más de 50 años y creo que la historia y la coherencia de las decisiones que se fueron siendo tomadas son claves para vivir internamente, pero también para comunicar externamente, ¿no? Y ahí viene de a mano a atracción de talentos, ¿no? Si logramos comunicar bien externamente, logramos atraer talentos que están más con el fit cultural necesario para el propósito de la empresa, o sea, que compartan, como dijiste bien. Se nos cayó Gustavo, ya Sí. se nos sumará. Fernanda, si quieres tú nos Ya, pues, cuentas desde cuento Copec. por mi. Mira, yo creo que a mí lo primero que me conectó con tu pregunta es primero entender bien el grupo al cual nosotros pertenecemos, ¿ya? Y nosotros pertenecemos a un grupo de empresas Copec, al grupo Angelini, que se ha caracterizado siempre por su mirada de largo plazo. ¿Ah? Tiene un amor por contribuir al país que es muy grande y las inversiones que hace y las industrias donde está es con una mirada de muy largo plazo. Y eso se ha traducido en construir culturas al interior de las distintas organizaciones que tienen, donde de verdad se fije mucho y poco en la persona. ¿Ah? Es bien impresionante. Yo he estado en distintas industrias y es muy bonito el vínculo que hay dentro de las organizaciones. Y esto ha hecho, a su vez, que tengamos muy buenos talentos y que se han comprometido en largo plazo con la compañía. Entonces nosotros tenemos muchas personas que llevan mucho tiempo, con mucho sentido de orgullo, y que además, una de las cosas que yo he comentado desde que yo ingresé a CUPEC, es que es muy bonito ver
cómo uno visualiza personas que han desarrollado proyectos de vida muy integrales, muy equilibrados, ¿ah? Y eso se vive después de cara al cliente. Lo tercero es que yo creo que muy tempranamente COPEC definió que no atendía a auto, que atendía a personas, ¿ya? Y por lo tanto que nosotros nos debemos a nuestros clientes a darles el mejor servicio. Y eso de verdad se vive con mucha, mucha, mucha profundidad y orgullo. ¿Y por qué? Porque algo que estamos trabajando muy importante y potenciando este año es que nosotros somos un negocio esencial. ¿Ah? En una reunión de líderes, nuestro gerente general mostraba qué pasaba si nosotros no operábamos. ¿Ah? Y cómo Chile puede llegar a detenerse. ¿Ah? Las empresas, las personas no pueden moverse, alimentarse. O sea, hay un elemento muy fundamental en lo esencial que es nuestra operación y que está, tal como decía la Bernardita, en Mercado Libre, en distintos rincones del país donde mucha gente no llega y nosotros permitimos y habilitamos que se desarrolle en las comunidades ahí. Y eso, ligado a que hemos logrado, yo creo que de manera muy exitosa, estandarizar nuestra operación y que por lo tanto los niveles de confianza de nuestros clientes que saben que cuando van a una COPEC van a encontrar un servicio de alto estándar y calidad de nuestro producto y nuestro servicio, ha permitido que eso genere como un círculo muy virtuoso en el cumplimiento del propósito y para qué hacemos lo que hacemos hoy. Perfecto. Tenía otra pregunta para las dos. Si veíamos en las barreras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dificulta seguir avanzando? Probablemente dos de las cosas que a mí me parecían con más fuerza, uno es el tema de la falta de métricas o de KPIs, de indicadores, de formas de monitorear, de mostrar como el impacto. Ahí la Berni decía, tiene que estar todo muy conectado, ¿no es cierto?, con el negocio también, pero el tema de los KPI y el tema de los liderazgos. ¿Se han enfrentado ustedes con con esos temas, con esos desafíos y esas preguntas? ¿Lo han resuelto de alguna manera? ¿Podrían compartir alguna experiencia que pudiera ser útil para quienes están escuchando? ¿Cómo ven esos dos temas y qué experiencias tienen que podrían ser una referencia? Quien ¿Quieres quiera que partir. Sí, dale, Fernanda. Sí, para no dejar a la Berni siempre que tenga que partir primero. Sí. Mira, yo te voy a compartir la experiencia de COPEC. Nosotros vamos a cumplir ahora 89 años, el próximo año estamos preparándonos para nuestros 90 años, con mucho ánimo. Y yo diría que lo primero es honrar la historia. ¿Ah? Nosotros somos una empresa donde hay personas que han vivido toda su vida acá, exitosa, y que lo han dado todo y lo han hecho muy bien, ¿ya? Y por lo tanto, desde el término de la barrera de Nazares, uno puede llegar con ideas distintas, tiene un presente y tiene un futuro, pero también hay una historia que hay que honrar, ¿ya? Y para eso, y para lograr que este propósito permee la organización, tiene que ver con convocar, ¿ya? Es decir, lo que tú decías al principio, que esto no es para las personas con las personas, ¿ya? Y eso tiene que ver con darse el tiempo, ¿ah? Que muchas veces es un bien escaso. Entonces, decir, cómo yo convoco y logro que las personas le den la relevancia, se sientan partícipes y le den el tiempo, que muchas veces no lo tenemos porque es un bien súper escaso como elemento súper fundamental. Y lo que nos pasó a nosotros después es decir, bueno, convocamos, escuchamos, tuvimos ideas, decir, bueno, ¿cómo alineamos? Porque tenemos tantas ideas como personas. Entonces, ¿cómo vamos convergiendo en algo que de alguna manera le haga sentido a todos, donde tengamos el espacio de todos, pero también cedamos, ¿ah? En pos de un bien común, donde COPEC siempre está al centro, ¿ah? Donde nuestro total alineamiento sea con COPEC y nunca olvidar qué es lo que le sirve a COPEC y es para que COPEC cumpla con su propósito de aportar a la sociedad como nos hemos eh, visto. Cuarto punto que yo creo que es súper importante, como decías tú, bueno, es la comunicación. Es decir, cómo esto va. Entonces, un tema súper desafiante que hemos tenido nosotros es que nosotros podemos generar todos los canales de comunicación interna muy activamente, pero si el líder no está comprometido y no entiende que su rol es comunicar a los equipos y que tiene que destinarle tiempo a eso, todo se dificulta mucho más. ¿Ah? Entonces nosotros hemos trabajado mucho y que después si quieres podemos profundizar en el líder como comunicador, el líder como movilizador, que yo diría que estaba bien poco consciente. ¿Ah? Y cuando tú les pasas la tarea, les pasas el material, los capacitas, los ayuda, los acompaña, creo que eso aumenta exponencialmente todos los niveles de comunicación en la organización. Además,
que tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente, con la consistencia. O sea, cuando los equipos sienten que los líderes realmente se dan el tiempo, escuchan, lo hacen, funciona muy bien. Además, que creo que cuando uno tiene que explicar algo, cuando uno tiene que liderar algo, uno aprende mucho más y le empieza a encontrar el sentido. ¿Ah? Entonces, cuando uno pone en acción aquello que le dicen, el nivel de aprendizaje es muy, muy, muy bueno. Y para eso, yo creo que es el desafío que nosotros tenemos, porque cuando uno nos miramos hoy día en COPEC, tenemos un marco súper bien establecido. Pero el desafío que tenemos y que nosotros nos vemos es decir, bueno, ¿cómo llegamos al corazón de las personas? ¿Ah? ¿Cómo realmente los emocionamos? ¿Cómo hacemos que sientan y que no sea algo que tengamos en una pared o tengamos en reuniones y realmente logremos tocar esa tecla que moviliza a las personas que componen hoy día COPEC? Y estamos en ese desafío. Gracias, Fernanda. Oye, qué importante lo que planteas también del tiempo y qué difícil probablemente es como tener la convicción de que efectivamente ese ejercicio como auténtico, genuino y profundo se da con tiempo. Parte importante también, no lo compartí antes, pero de las reflexiones en torno a la capacidad de activar y movilizar el propósito tiene que ver con que efectivamente esto tenga sentido y la construcción de sentido ocurre en la reflexión, ocurre cuando hay tiempo, cuando yo comprendo, no simplemente cuando yo sigo una instrucción, ¿no es cierto?, o una cierta información. Y eso requiere tiempo, conversaciones significativas y espacios de reflexión para poder decir, bueno, ¿cómo me conecto efectivamente yo? Muchas gracias, Fernanda, por esa experiencia. Benny, en tu caso, en estos dos ámbitos, en el mundo de los KPI o de las métricas para poder como monitorear y también de los liderazgos, ¿qué podrías compartir Eh, desde ahí? yo te diría que quizás un proceso clave es el proceso de selección. Es el proceso cuando se entrevistan a los candidatos para ingresar a la compañía, tiene que ver con que si tiene este fiato cultural con el propósito de la compañía, ¿ya? Y también el liderazgo no está radicado solamente en quienes dirigen la organización. Los liderazgos son de todos, en el fondo todos son líderes y tienen la capacidad de ser líderes. Y eso es un cambio muy importante, porque no es solo responsabilidad de quienes tienen los máximos cargos, sino que es responsabilidad de todos el cómo tú vives el propósito y cómo vives también los principios culturales. Y ahí los principios culturales tienen que ver con, por ejemplo, siempre comento, pero a mí me encanta esto de emprender tomando riesgo. Emprender tomando riesgo implica el poder tomar decisiones difíciles, poder arriesgarte y poder avanzar y pensar distinto también, innovar constantemente. Y eso hace al final que uno tenga como este motorcito de que siempre te llevan a hacer cosas distintas. Siempre puedes ir mucho más allá bajo el paraguas que tú sabes que vas a impactar, ¿no es cierto? Y ese es un factor clave de que entender que los liderazgos no tan solo son los capas de más arriba, sino que son todas las personas. O sea, empoderar a todos los colaboradores a vivir el propósito, a tomar los principios culturales y a ser protagonista en el fondo de tu propia historia. Y eso hace que al final tú te sientas muy alineado culturalmente con la compañía. Eso es como que creo que es fundamental porque no veo como una educación, por así decirlo, sino que lo veo más como tú te desarrollas y como que tú eres el protagonista de tu desarrollo en ese sentido. Y eso hace quizás más fácil el poder desarrollar y poder implementar este propósito que es la democratización de los pagos y que está alineado con el negocio. Lo segundo tiene que ver con la comunicación. Creo que antes hablaba del ser, que hay que ser coherente con el ser, ¿no es cierto? El hacer, propiamente la compañía, de cuáles son las decisiones de negocio. Y lo tercero es comunicar. Y ahí creo que quizás muchos están dedicados a la comunicación
puertas adentro, y creo que es fundamental la comunicación puertas afuera. Y eso también genera orgullo interno y genera también impacto social y que la gente entienda en el fondo cuál es el rol de la empresa, porque al final el que las empresas comuniquen su impacto, su propósito, contribuye en general al mundo de la confianza empresarial, de que la sociedad entienda que el rol de la compañía, el rol de las empresas es fundamental para el desarrollo del país. Creo Benny, que y cómo se avanza ahí? ¿Cómo se avanza el mundo de las comunicaciones? Yo creo que es una inquietud y una pregunta porque, como veíamos, ese era uno de los ámbitos, sobre todo las comunicaciones más hacia afuera. A veces también hay temor. ¿Qué comunico? ¿Qué no comunico? ¿Cuándo comunico? ¿De qué manera? También a veces como que hay un temor de declarar y no cumplir, o a veces se entiende que es simplemente difundir y no compartir cosas que son... Pero tú estás diciendo algo muy importante, que también cuando se comparte hacia afuera, eso genera también un orgullo y reconocimiento interno, o sea, es un círculo virtuoso. Desde tu experiencia, ¿cómo se avanza y cuáles son las claves para avanzar bien en comunicación? yo creo que lo primero es el convencimiento de que hay que comunicar, de no tener temor. Yo no logro entender el temor, el decir, quizás lo logro entender, porque están situaciones en que no, que efectivamente hay situaciones en las cuales es difícil de comunicar, eh, pero hay millones de acciones que hacen las empresas diariamente y que deberían estar comunicando. Eh, los líderes tienen que tomar un protagonismo en la comunicación. Alan Meyer en el caso de Mercado Libre, tengo a Matías Spaye en el caso de Mercado Pago, y tengo a toda la capa ejecutiva dispuesta a dar declaraciones o a participar. No tan solo se refiere a la comunicación en el comunicar en la prensa. La comunicación se refiere en el participar en distintos foros, el dar tu opinión, el ser referentes, el poder aportar con tus buenas prácticas. Si tú eres una compañía que tiene muy buenas prácticas, que hace un aporte a la sociedad, ¿por qué vas a tener temor a comunicar? Eh, es tu deber el comunicar, creo yo. Es parte de tu rol esencial decir, bueno, mi compañía funciona para esto, nosotros hacemos esto con los colaboradores, en temas de sustentabilidad estamos desarrollando estos proyectos. Creo que hay un mar de noticias positivas y cuando efectivamente, por ejemplo, tenemos problemas, porque todas las compañías pueden tener problemas, también hay que enfrentarlo de la misma forma. Hay que también dar la cara y no esconderse, sino que decir, ¿por qué fallamos? Porque todos podemos fallar. Es entender que el fallar no te hace más vulnerable, no te hace más no sé, no te hace más vulnerable en sí. Y eso es la conexión, porque al final tú eres genuino. Creo que la palabra clave, Caro, que tú has dicho es conectar. Y la conexión se hace cuando tú conoces al otro, cuando te conocen, cuando confían en ti porque te conocen, saben lo que tú eres. Y por lo tanto, creo que ahí hay una gran labor que tenemos todos responsabilidad de tirar el carro y de comunicar hacia afuera, de comunicar a la sociedad, porque eso sin duda va a contribuir a que el mundo empresarial tenga una mejor reputación y subamos los niveles de confianza, que yo creo que es algo que nos aqueja a todos eh, como preocupación. Muchas gracias, Bernie. Están llegando algunas preguntas, Guto. Gracias por volver. Tengo que decir Perdón, para los que, porque Guto debe estar muy preocupado de que no ha podido estar, Gustavo está fuera de Chile, está estoy en la comunicando, o costa de sea, México, así con muy poca conexión, así que conectándose está. generosamente. Así que vamos a tratar de aprovechar también. Hay una pregunta que surgió, tal vez podría ser para ti, Fernanda, pero quien quiera contestarla dice, quisiera preguntar cómo ven, Rosita, el tema del propósito de la empresa y el personal entre las diferentes generaciones. Los más jóvenes son súper distintos en su aproximación del trabajo. ¿Se ven diferentes en relación al propósito? ¿Cómo se está abordando esto para las nuevas generaciones? Fernanda, tal vez tú tienes harta experiencia aquí porque abordas, ¿no es cierto?, el vínculo con todas las generaciones que es la organización. Sí. Bueno, yo creo que ahí tiene que ver con cómo realmente acuñamos la diversidad y la inclusión. ¿Ah? O sea, yo creo que tiene que haber un trabajo de verdad pensado, articulado respecto a qué significa hoy día ser una organización diversa y qué significa incluir esa diversidad. El otro día estaba también en un conversatorio y que decía que el gran desafío hoy día es que frente a un escenario altamente
impredecible, ¿ah? La tendencia de las nuevas generaciones a la inmediatez, ¿ya? Entonces, si a mí no me da ninguna certeza, yo me declaro en inmediato. Y por lo tanto, mis compromisos son más de corto plazo. ¿Ah? Y desde ahí yo lo miraba, desde lo que nosotros podemos ofrecer como COPEC, es decir, nosotros yo creo que tenemos un horizonte un poquito más amplio, que podemos generar ese nivel de compromiso por un tiempo mayor para quienes tienen estas nuevas generaciones que vienen un poquito más, eh, con un mindset distinto a lo que es proyectarse en un ciclo de vida muy largo en las organizaciones. Entonces, por un lado, todo el tema de la diversidad y la inclusión en sí. Lo segundo, yo creo que el tema tiene que ver con cómo vamos conectando con el propósito personal. ¿Ah? Tú quizás estás en un ciclo y hoy día en esta organización puedes aportar de distintos espacios. Entonces, tú quieres aportar a potenciar el desarrollo de las personas, la empresa del país. Bueno, ¿cómo? ¿Ah? Y en ese sentido, la persona puede venir y decir, ¿qué problema tú quieres venir a resolver hoy? Y desde ahí poder conectarlo para que las generaciones se entusiasmen y sienten que están haciendo un aporte a la sociedad. Entonces, yo creo que eso es súper importante en las nuevas generaciones, cómo las vamos conectando con el profesor, en la medida que a ellos les haga sentido. Y por eso el ir a lo individual va a ser mucho más fácil que ir a una cosa muy genérica donde la pueden sentir muy lejana. ¿Ah? Y eso los acerca a cómo ellos contribuyen. Y también, que haciéndome cargo un poco de la pregunta de las métricas, Carola, que tú hacías anteriormente, yo creo que hay distintas dimensiones donde uno se puede hablar. Nosotros, por ejemplo, en nuestra encuesta de clima, nosotros medimos el sentido de orgullo y conocimiento de propósito, que hay una alta valoración, ¿ya? Respecto a esa temática la medimos. Pero una forma también consistente en cómo medimos, cómo se logra el propósito, porque una cosa es el conocimiento, la herencia, el sentido de orgullo. Y eso cómo baja en mis acciones concretas. Y yo creo que ahí el mapa estratégico, las iniciativas que uno tiene, pasa a tener un rol fundamental, donde uno dice, bueno, ¿para qué existo? ¿Hacia dónde quiero llegar con mi visión y mi propósito? ¿Cuáles son aquellas iniciativas que yo necesito desarrollar para lograr ese sueño y por lo tanto ese propósito? ¿Y cómo lo quiero lograr? Y cuando uno logra hacer el link, y ese es un trabajo que tiene que ser muy en detalle, simple, porque si no uno se enreda, en términos de conectar, bueno, mi objetivo, el que yo hago, cómo contribuye a ese objetivo grande de la empresa, esa visión, que va a permitir que ese propósito se haga realidad. Entonces, desde ahí nosotros estamos tratando de conectar, por un lado, de decir, bueno, lo vivo, lo siento consistente, lo hago mío, estoy orgulloso, y eso lo medimos en la encuesta de clima, y por otro lado, cómo con mi iniciativa y mi tarea del día a día, yo logro los objetivos para que ese propósito se viva en la sociedad. Súper bueno, Fernando. Justo había una pregunta aquí, venían insistiendo porque no habíamos logrado responder. ¿Cuáles son los KPIs que se usan para medir el propósito? Y claro, lo que tú estás planteando también es algo bien como personalizado, pero que se puede replicar, ¿no? Finalmente, como el propósito, sus propios compromisos y las iniciativas es algo que se puede medir, pero además el aporte personal, ¿no? O sea, desde el conocimiento, el involucramiento, el orgullo, que es como el involucramiento con el propósito, pero también el aporte personal, probablemente en temas incluso de evaluación de desempeño, también es una forma de ir midiendo cómo el propósito se va integrando. Sí, porque, y que tiene que ahí, Carola, como para complementarte en términos de que es necesariamente, por eso la simpleza es muy importante hoy día en las organizaciones, por la cantidad de temáticas que tienen que abordar. Entonces, ¿cómo vamos cascadeando desde el propósito de la organización al propósito del área, que es lo que tú decías, decir, bueno, ¿cómo contribuye mi área? Y ahí conectas toda el área que tiene ciertos objetivos comunes y después cómo contribuyo yo como individuo. Y eso nos lleva a generar una conexión con ese bien mayor que es la organización y el propósito que tiene. Exacto. Muchas gracias, Fernanda. Benny, ¿tú quieres sumar algo ahí en el mundo de los KPI? ¿Hay algún KPI que para ustedes sea súper significativo? ¿Han construido KPIs particulares? ¿Siguen algún modelo en particular? Yo te diría que un poco conectado a lo que dijo Fernanda, hay una medición respecto a las encuestas de clima que incorporan en el fondo cuán conectado estás con el propósito de la compañía. Pero en términos de KPI así concretos, el propósito no existe propiamente tal. Pero sí en términos de tu impacto que está aparejado dentro del propósito. No sé si está como dentro del contexto del propósito, porque el propósito es la transformación
la democratización del comercio y las finanzas en América Latina. Y por lo tanto, ese es nuestro norte. Y si incluimos más pymes, está presente el propósito. Si incluimos más personas al sistema financiero que antes no tenía acceso, está dentro del propósito. Si damos créditos a personas que nunca habían tenido créditos a través de Mercado Pago, también está dentro del propósito. Entonces, es el contexto general, quizás aquí no soy experta en este tipo de temas, pero hay un contexto general que es la guía, que es lo que te guía a las acciones de negocio, y las acciones de negocio miden cuánto financieramente estás incluyendo a la gente, cuántas pymes estás incorporando, cuántos emprendedores estás Ujú. trayendo al ecosistema. Entiendo, Benny, que desde ahí, en el fondo, otra manera de tener KPIs muy claros y cuando el propósito está tan linkeado a lo que haces como compañía, cada una de las iniciativas, los espacios de crecimiento, de desarrollo, son indicadores que van tangibilizando también este sentido de propósito. Esa es otra manera muy, muy concreta de hacerlo. Hay otra pregunta que es una pregunta que en general la he visto en distintos lugares, ¿ah? Como esta como pregunta o duda entre los conceptos propósito, misión y visión. Hay alguien que pregunta, ¿no es cierto?, ¿en qué medida el propósito vino a reemplazar los conceptos de misión y visión? Y si no es una manera de decir lo mismo de otra manera, ¿no? Es como, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Son los mismos conceptos? ¿Son distintos? A nosotros nos ha tocado harto en las empresas como tomar decisiones respecto de, sigo con estos conceptos, son otros conceptos, son lo mismo, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, yo creo que tú eras la más experta. Sí, es que esto de estar como de entrevistador y con ganas de hablar. Bueno, no sé, yo puedo contestar mi visión, ¿ah? Pero en general yo diría que el propósito es un concepto nuevo. Se vino a instalar, ¿no es cierto?, como la razón de existir de las organizaciones. No es solo el qué hago, sino que es el para qué lo hago y con ciertos elementos que tienen que ver con poder definir cuál es el impacto, cuál es el valor, cuál es mi contribución para mejorar, ¿no es cierto?, el entorno donde vivimos, desde lo social, desde lo ambiental, desde la propia industria, etcétera. Entonces es una pregunta que probablemente las organizaciones algunas tenían, como tú dices, Benny, algunas nacían con propósito o nacen con propósito, hoy otras se han ido transformando. La Ujú. visión en general está mucho más asociada a una ambición, al lugar donde yo quiero llegar, y la misión tiende a ser mucho más lo que yo hago, ¿no? Entonces uno podría decir, yo tengo un propósito y puedo definir una misión que es aquello que yo hago, y probablemente puedo decir a dónde quiero moverme, ¿no? Esta ambición de desarrollo, de crecimiento. En el caso de COPEC tiene un propósito que es eh, potenciar el desarrollo y el movimiento de las personas, las empresas y el país, pero también tiene una ambición que es ampliarse y liderar en todas las energías y eso implica un movimiento en términos de el desarrollo del negocio también. Entonces, conversan, pero en general yo diría que el gran desafío es simplificar, más que tener muchos conceptos, ojalá simplificar. Eh, Así que por ahí diría yo, pero ustedes son las protagonistas, así que yo no voy a Yo, seguir conversando de esto. no, es que yo creo que lo hace perfecto, Caro, pero sí, como que yo trabajé anteriormente en una compañía que tenía una visión y misión, y la verdad que la misión y visión estaba colgada, eh, más que uno la viva. Yo siento que lo que pasa con el propósito es que tú lo vives, lo sientes y lo transmites, y piensas en él. No lo tienes, y ahí conectando un poco también con las nuevas generaciones, yo creo que las nuevas generaciones va a ser esencial tener un propósito en la compañía que conecte. Por lo menos la compañía, perdón, sonó un gallo por ahí, ¿o no? ¿No? Sí. Sí, es que hay gallos, perdón. Pero las nuevas generaciones, estoy en una compañía muy joven, yo debo ser una de las más viejitas, pero y esa compañía conecta con ese propósito, o sea, los jóvenes conectan con eso, se sienten identificados, vibran, uno ve ese ánimo de querer como participar y de vivir el trabajo que va más allá de trabajar. A eso voy. Yo creo que el trabajo, o sea, el propósito inspira. Y esa inspiración no es tangible económicamente, ¿se entiende? No, es algo que si uno vibra con algo, va a dar 1000% más a la compañía y va a estar dispuesto a hacer millones de cosas porque realmente hay un compromiso que trasciende. Y ahí creo que hay un valor esencial.
Por eso creo que es Mm. importante y qué bueno que muchas compañías estén en este desarrollo de propósito porque va a ser la inspiración que va a conectar con sus futuros colaboradores y va a conectar con todo con toda la sociedad. Ujú. Gracias, Bernie. Bueno, de hecho, conectando con un poco lo que estás diciendo tú, no trajimos esos datos, pero es interesante entender que en el mundo y en Chile también, un porcentaje muy importante de personas no se sienten realizadas en su trabajo y creen o piensan que el sentido de propósito está afuera, está en otro lugar, está en otro tipo de actividad, etcétera. Y lo interesante, y vivimos gran parte de nuestras vidas, ¿no es cierto?, en el trabajo. El poder hacer este ejercicio de conexión, de conectar con las personas desde su propio sentido de propósito y cómo eso, ¿no es cierto?, se hace parte de la organización y desde ahí, ¿no es cierto?, entrego el máximo potencial, pero yo también crezco y me desarrollo, es generalmente, ¿no es cierto?, lo más virtuoso y también yo creo que es una responsabilidad también que tenemos las empresas con las personas, para las personas, que son quienes le dan vida también al negocio y al desarrollo de productos, de servicios que generamos en las organizaciones. Dos preguntas más y ya Yo, vamos yo cerrando. ahí quería Sí. ahí hacer una aporte, Carola, por si sirve también, cómo lo hicimos nosotros, también como tratar Ujú. de conectar. Y nosotros generamos como lo que se denomina nuestra casita de papel, ¿ya? Donde tenemos el propósito, que es el para qué existimos, seguido de lo que denominamos la visión de cambio. Le pusimos visión de cambio porque nosotros nos definimos como una empresa en movimiento, ¿ya? Y tiene que ver hacia dónde queremos ir apuntando, lo que decís tú, que es ser referente a las actividades de hoy y mañana, con bienes y movilidad. Y eso va conectado con decir, bueno, ¿a quiénes impactamos? Nuestros principales stakeholders, ¿ya? Nuestros compromisos que tienen que ver con cómo queremos lograr impactar y las iniciativas más claras que hemos hecho un ejercicio de depuración así impactante para lograr ese propósito. Y eso está en una sola página, para que cada uno se conecte en términos del para qué, hacia dónde, para quiénes, cómo y qué es lo que tenemos que hacer, teniendo siempre claro que nuestro pilar fundamental son nuestras personas. Y eso nos ha ido ayudando como a tratar de manera simple y conectando el qué, cómo, quién, cuándo y el para qué. Los No que sé están si. escuchando, yo creo que pueden escuchar de nuevo a la Fernanda y se hacen el mapa, porque yo creo que es muy eso del one page, el poder visualizarlo en una, ¿no es cierto?, llegar a ese ejercicio de simplicidad es muy importante. Dos preguntas más para aprovechar un minutito más de su tiempo. Andrea pregunta si es que hay alguna reflexión sobre el compromiso, sentido de propósito con el tipo de estructuras organizacionales, más jerárquicas u horizontales. Fernanda, yo creo que esa es un poco más para ti. Hay, desde tu reflexión, hay algo que uno debería tener en cuenta en los temas de sentido de propósito y el tipo de estructura de empresa que tengo, si es jerárquica, si es horizontal. A ver, ¿cómo responder esa pregunta? Porque yo creo que tiene que ver con las organizaciones tienen ciertas características, ¿ah? Y que hay que respetar en ciertas culturas. Hay organizaciones que tienen una génesis más jerárquica, otras son mucho más jóvenes, otras mucho más horizontales, y eso tiene que ver con su cultura, ¿ya? Y por lo tanto, asociado a eso, uno tiene que ir diciendo, bueno, ¿cómo yo voy a hacer acciones que sean acorde a la cultura de la empresa? Las empresas tienen sus ritmos, tienen sus tiempos, tienen sus formas de relacionarse. Entonces, si uno no escucha lo suficiente y no está eh, como alineado, compenetrado con esa alma de la organización y cómo funciona, va a tratar de insertar algo que la organización no va a poder recibir, ¿ya? Entonces, lo primero es decir, no es bueno, no es malo, es ciertas características. Y por eso lo que decía al principio es muy importante, darse el tiempo de escuchar, entender de dónde viene la organización, cuál es esta historia, qué es lo esencial, cuáles son los tiempos que necesita, y a partir de eso ir pudiendo conectar un sentido de propósito, una forma de aportar a la organización, a la sociedad que sea orgánica y armónica. ¿Ah? Pero si uno trata de implementar algo que no está conectado con lo que realmente la organización es, va a ser muy difícil generar genuinamente y de manera coherente ese impacto que nosotros queremos generar. Y desde ahí viene de cerca la recomendación, porque lidero una gerencia de personas. Yo creo que el rol de la gerencia de personas es fundamental. ¿Ah? Para mí, la gerencia de personas es una unidad de negocio, está en el corazón del negocio. ¿Ah? Así como antes uno veía como que
Estaba como el negocio y había una gerencia de personas. La gerencia de personas es lo medular en un negocio. ¿Ah? Si nosotros no entendemos de procesos, de negocios, de personas, todo lo que se articule después hacia afuera es mucho más difícil. Y en línea con lo que decía la Berni, es súper importante que tanto las comunicaciones externas como internas estén consolidadas en un solo lugar. No somos una cosa adentro y otra afuera, somos uno. Y algo que nos ha resultado, también lo comparto por si sirve súper bien a nosotros, es que nosotros conformamos un comité de cultura y comunicaciones internas, ¿ya? O comunicaciones, y que está conformado por el área de asuntos corporativos, por el área de marketing, por el área de personas. Y eso nos ha permitido construir una comunicación y un vaso comunicante mucho más integral en la organización, sin tener que tener una jerarquía, sino que una horizontalidad que conecte los distintos ámbitos de la organización. ¿Ah? Y eso ha sido súper, súper positivo para nosotros. Otra clave más y súper interesante, porque efectivamente, y sobre todo cuando las empresas son más grandes, se empieza como a operar o a trabajar con las comunicaciones como algo como que funcionara con cierta y a veces no se aprovecha la capacidad de trabajar con más sinergia, más integradamente, con más conexión, y solamente colaborando y trabajando ahí interequipos es posible hacer un trabajo así. Muchas gracias, Fernanda. Y una última pregunta, bien desafiante, que es Bárbara, que lidera una ONG y que les toca trabajar mucho con el propósito de las empresas, pero se da cuenta que no todas lo tienen claro, definido o comunicado. ¿Ah? Entonces la pregunta es, el tema es, las ONGs tienen el desafío de conectarse con las empresas, las ONGs tienen un sentido de propósito en su origen sin duda, probablemente a veces les falta, ¿no es cierto?, conectarse con empresas porque no todas tienen definido su propósito, y la pregunta es cómo las ONGs pueden aportar, ¿no es cierto?, o movilizar a que las empresas definan y también comuniquen su propósito. Ahora, de acuerdo a los resultados de la encuesta, la mayoría de las empresas ya tiene su propósito, por lo menos de las grandes empresas, ¿o no? Eh, yo creo Al menos como declaración, ¿no es cierto? al menos, Sí. claro, eso ya es positivo. Como decía Guto anteriormente, que antes no se hubiese pensado nunca en ese tipo de respuesta. Yo creo que el desafío es no pensar tan solo en las grandes empresas, sino que también pensar en las pequeñas empresas, de qué manera pueden ellas aportar las ONG a ese rubro, que yo creo que ahí sí, sin lugar a dudas, hay varios temas como pendientes. Yo creo que también hay un desafío, no sé si les parece, pero las ONGs tienen un sentido de propósito y muchas veces necesitan también de la colaboración de las empresas para poder como tangibilizar y poder como darle vida a sus propias causas o razones de existir. Y no necesariamente las ONGs se conectan tal vez con las empresas que tienen un propósito que es consistente, coherente, o que se comunica o que se conecta con ese mismo propósito. Yo creo que ahí también hay un desafío de conectar, igual como el desafío de conectar el propósito de las personas con el de la organización, el poder conectar el propósito de una ONG particular que tiene una cierta razón de existir y una compañía que tiene una otra razón de existir, pero que pueden o no conversar. Creo que hay un desafío ahí de integrar, de conectar, de mirar, ¿no es cierto?, con cuidado probablemente cuáles son las organizaciones más afines, cuáles son las empresas más afines, y desde ahí poder encontrar un fit que conecte más con los principios, con los valores y con el propósito de uno y otro, como tal vez como idea general para Bárbara. Sí. Y yo creo Eh, que ahí también, sí. Carola, como yo creo que las ONG nacen, como tú dices, como con una pasión muy importante por resolver alguna problemática de la sociedad, ¿ya? Y yo creo que hay veces donde se hace difícil la comunicación en términos de en qué lenguaje hablamos. Es decir, cuando va a una ONG, a una empresa que quizás puede no estar tan conectada, ¿cómo esa empresa, cómo esa ONG le hablan un lenguaje a la organización para lograr sensibilizarle que entienda? ¿Ah? Porque Claro. hay veces que no es que no quieres aportar que no entiendas, sino que está en un mood muy distinto, y si uno adecúa o habla de una manera que el otro me pueda comprender, yo voy a lograr sensibilizar y desde ahí trabajar más en el propósito. Entonces, es como también ir mirándonos que nosotros podemos tener una forma súper clara de decir, mira, así se hacen las cosas, si quiero comunicar, pero
como los principios de la comunicación que la venía a entender mucho más, tiene que ver, bueno, cómo yo me aseguro que el otro me entienda y cómo adecuo también mi lenguaje para que el otro me entienda, lo logre sensibilizar y por lo tanto adherir a que todos queramos contribuir a la sociedad o a distintos stakeholders de una manera muy concreta y explícita. Muchas gracias, Fernanda, Benny. Quiero darle las gracias por haber estado en este webinar, por los tremendos aportes, observaciones y experiencias que compartieron con todos los que estuvieron acá, al público también que hizo preguntas y estuvo súper activo. No es fácil estar activo cuando no nos vemos. Muchas gracias también a ICARE por esta instancia, por haber trabajado en este estudio, por haber convocado a los invitados, y a Gustavo, que tiene que estar súper complicado porque realmente él quería conectarse, había hecho las pruebas y hoy día falló la conexión, pero ya lo tendremos en algún otro momento con su experiencia y sus contenidos. Así que esto se supone que va a quedar disponible en algún momento, ahí se podrá enviar la información. Nosotros vamos a dejar también disponible el estudio. Y quedamos atentos a una próxima oportunidad y a seguir trabajando en el propósito, en el desafío que implica involucrar a todos los equipos, a todas las personas, y a seguir avanzando en estos indicadores o KPIs que nos puedan mostrar efectivamente el resultado y el impacto de lo que estamos haciendo. Que tengan un excelente día a todos. Muchísimas gracias por haber participado en esta instancia, por el interés y por acompañarnos.